Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar con esta serie sobre la interpretación de diferentes compositores de diferentes épocas de la música académica. Y para este primer video vamos a hablar sobre Bach, Johann Sebastian Bach. No quise ponerle como título a este video la interpretación de la música barroca, porque creo que normalmente nosotros pianistas, al menos cuando tocamos barroco, lo que más tocamos es Bach, casi exclusivamente es lo único que tocamos. Y entonces les voy a hablar sobre los aspectos más importantes que debemos cuidar a la hora de interpretar su música. Recuerden que todas estas recomendaciones son para interpretarlo de la forma que nos enseñan en los conservatorios. Ya hice un video hablando sobre el problema de la interpretación, se los voy a dejar por aquí, les recomiendo que lo vean si no lo han visto, porque ahí aclaro que todo lo que yo voy a decir en esta serie de videos son simplemente recomendaciones para que ustedes estén dentro del estándar que se tiene en las facultades o en los conservatorios de música académica. Pero eso no quiere decir que Bach se tenga que interpretar obligatoriamente de esta forma y que todo lo demás esté mal. Pero bueno, vamos a empezar con uno de los puntos más simples, y en nuestro número 1 tenemos que cuando nosotros tocamos Bach hay que tratar de no utilizar pedal o utilizarlo de forma muy cuidadosa, muy limitada. Y hay más de una razón. La principal es que en teoría se supone que cuando él escribió toda esta música el instrumento no era como el que tenemos ahora, los instrumentos que él conoció no tenían pedales, y entonces, tratando de ser un poco históricamente correctos, lo ideal es tocar Bach sin pedales. Pero hoy en día en las escuelas sí tienes permitido utilizar el pedal, siempre y cuando lo hagas con cuidado o con una buena razón. También un problema con la música de Bach es que muchas veces es música polifónica, música en donde tenemos varias melodías que se van desarrollando al mismo tiempo, o música en donde hay muchos grados conjuntos, y eso también puede hacer que al utilizar por ejemplo el pedal de sustain sea muy fácil que se nos embarren todas las notas, que no se distingan bien las diferentes melodías o que nuestra interpretación suene un tanto sucia. Y en cuanto a los otros dos pedales, digamos que los puedes ocupar, pero en casos muy específicos. El pedal de en medio, que es el sostenuto, rara vez lo van a llegar a ocupar. Yo lo he ocupado una sola vez en las piezas de Bach que he tocado y llevo tocando bastante tiempo, entonces sí es bastante extraño. Y el pedal de una cuerda también lo puedes utilizar. Ese realmente lo que te va a dar es un contraste entre la sonoridad que tiene el piano cuando lo pones y cuando no lo pones. Tal vez si tienes alguna parte que se repite en la pieza puedes utilizarlo para que no se oiga exactamente igual. Esto también pensando en que los instrumentos de esa época a veces tenían dos teclados, y el efecto que producía el tocar utilizando solo uno o los dos teclados podría ser un paralelo a lo que nosotros podríamos hacer con el pedal de una cuerda. Nuestro siguiente punto a considerar a la hora de interpretar Bach es el tempo de las piezas en varios sentidos. Para empezar, ya les he mencionado que Bach no ponía indicaciones de casi nada en sus partituras. En el clave bien temperado, en las invenciones a 2 y a 3 voces, realmente los originales no tienen indicaciones de tempo, y entonces hay que tratar de escoger un tempo que le quede bien a la pieza, que no sea demasiado rápido y que tampoco sea demasiado lento. Y yo lo que les puedo recomendar es que se guíen mucho por su oído, que escuchen a lo mejor diferentes grabaciones. Realmente cuando uno toca cualquiera de estas piezas, a veces el tempo puede variar de persona a persona, pero lo que hay que evitar sobre todo son los extremos, que no lo toques demasiado rápido y que a lo mejor se pierdan ciertas características de la pieza, o que lo toques demasiado lento y tampoco se entienda de la mejor manera lo que Bach escribió. Y el otro punto que hay que cuidar también es que en general cuando uno toca Bach el tempo tiene que ser muy estable, es decir, aquí no tenemos el uso del rubato como a lo mejor en la música romántica o posterior a esa. Casi siempre el tempo se mantiene igual, con algunas excepciones. Por ejemplo, al final de las piezas normalmente sí se hace un ligero ralentando, solamente para indicar que ya es el final de la obra. O incluso hay piezas de Bach en las que hay calderones o fermatas, este símbolo que nos dice que ahí podemos tomar un poco más de tiempo o incluso hacer una pausa. Y también por último en algunas secciones que tienen carácter improvisatorio. Por ejemplo, en el preludio en do menor está esta sección
que tiene ese tipo de carácter improvisatorio y en donde sí te puedes tomar a lo mejor un poco más de libertad. Pero bueno, esa es una de las excepciones. Como les decía, realmente la mayor parte del tiempo nuestro tempo debe de ser estable. Nuestra tercera recomendación a la hora de tocar Bach es en cuanto a las dinámicas, y es que en la época en la que él escribió las obras, los instrumentos que existían no tenían tanta posibilidad de variaciones de volumen o dinámicas como las que tiene ahora el piano. Hay gente incluso que dice que deberíamos tocar Bach sin hacer ni una sola variación dinámica, sin hacer cambios de volúmenes, pero lo que yo les recomiendo no va tanto a ese extremo. Simplemente les recomiendo que si van a hacer un piano o un forte, no se vayan tan a los extremos, es decir, que no toquen un forte en Bach como lo harían a lo mejor en Prokofiev, que es un compositor un poco más moderno, que no hagan pianísimos como a lo mejor los escribe Debussy o Ligeti, que también son cosas mucho más extremas. Digamos que tienen que tratar de que sus dinámicas sean un poco más medidas en todos sentidos. Nuestro siguiente punto también es muy importante y no aplica a todas las piezas, pero sí a una gran parte de las obras de Bach. Es que hay que cuidar mucho la polifonía. ¿Y esto qué significa? Bueno, normalmente empiezas como las invenciones a 2 voces o a 3 voces, en las fugas del clave bien temperado, o incluso a veces en ciertas piezas del libro de Ana Magdalena Bach. En todas esas obras hay pasajes en donde tenemos varias voces o varias melodías que van avanzando al mismo tiempo, y muchas veces tenemos un tema, es decir, una melodía que se repite varias veces a lo largo de la pieza. Les voy a dar un ejemplo, es algo como esto. Eso que acaban de escuchar es el tema, y esa melodía se repite a lo largo de la fuga varias ocasiones. Entonces normalmente cuando tienes un tema así, cada vez que se repite tienes que tratar de destacarlo, de hacer notar que está ahí, ya sea subiendo el volumen de esa voz, de esa melodía, o bajando de las otras. También cuando no hay tema y solamente tienes las voces haciendo cosas diferentes, es común que uno escoja la voz o la melodía con las cosas más interesantes para destacarla. Y en general de lo que se trata cuando tocas una pieza polifónica es que se escuche así, que se escuchen realmente las diferentes melodías que hay, que no suene la pieza como si fuera una sucesión de acordes, y que estés tú muy consciente de qué hace cada una de esas voces. Nuestro siguiente punto es algo muy importante dentro de toda la música barroca y obviamente también dentro de Bach. Nuestro siguiente punto tiene que ver con la ornamentación. Y hay que decir que la ornamentación en Bach es un tema muy extenso. Hay libros enormes que hablan simplemente de este tema, pero yo les puedo dar 3 recomendaciones al respecto. La primera es que conozcan esta tabla que están viendo en pantalla, y esa tabla básicamente es la traducción de lo que significa cada uno de los símbolos de ornamentación en todas estas piezas. Es importante saber qué significan todos estos símbolos para que a la hora de verlos en una partitura podamos descifrarlos. Y las otras 2 recomendaciones que les puedo dar, la primera es que normalmente cuando tocamos adornos en Bach no empezamos de la nota sobre la que está marcada el adorno, sino de la nota superior. Y la última recomendación en cuanto a los adornos es que normalmente los adornos se hacen a tempo, porque cuando veamos otros tipos de música muchas veces las notas de adorno se hacen antes del tiempo para que las notas reales caigan en el pulso. Pero si ustedes ven algo como el siguiente ejemplo, aquí tenemos esas notas que son de adorno y se tocan así.
Y llegamos a nuestra última recomendación, pero esta es también una de las más importantes. En la música de Bach la articulación es muy importante y en específico se utilizan tanto el staccato como el legato, pero también se utiliza una tercera articulación que no siempre es tan conocida, que se llama portato, y digamos que esta articulación es como un término medio entre staccato y legato. Lo podemos pensar también como si fuera un staccato más gordo o más pesado, suena algo así. Y explicar cuándo se utiliza esto es un poco más complicado, digamos, porque depende de cada pieza, pero una regla muy general que pueden utilizar es que los valores más largos dentro de una pieza son los que vamos a hacer portato, los vamos a hacer portato u staccato si la pieza va rápido, y los valores más cortos son los que vamos a tocar legato. Por ejemplo, vean y escuchen este preludio. Si se dieron cuenta, en este caso las notas más largas son las corcheas y las estoy tocando con esta articulación portato, y las notas más cortas son los 16avos y las estoy haciendo legato. Y también existen otras reglas sobre la articulación que tienen que ver con qué tan lejos está una nota de otra. Por ejemplo, muchas veces se dice que si tienes una sucesión de grados conjuntos, eso lo puedes hacer legato, y si tienes saltos que son más grandes que una tercera a partir de cuarta, esos saltos los puedes hacer separados, es decir, ya sea con staccato o con portato, pero eso también ya depende de cada circunstancia, de cada pieza. En fin, espero que les sirvan todas estas recomendaciones y todos estos ejemplos. Recuerden que todo lo que yo les diga en estos videos son generalizaciones, cada pieza puede tener ciertas particularidades y obviamente también hay muchas excepciones a cada una de estas reglas, porque la cantidad de obras que escribió Bach para teclado obviamente es muy grande. Dejen en los comentarios si ustedes creen que hizo falta alguna cosa que igual sea importante a la hora de interpretar Bach. Suscríbanse al canal, denle like y nos vemos para el próximo video.